Ay, Maricruz, buenas tardes, queridos amigos de rezoyentes de Radio Fundación Casa de España en México. Hoy con una buena amiga, una paisana española que actualmente vive allí, vive en España, en Córdoba concretamente, y que nos acompaña en esta tertulia de con la gente que me gusta. Buenas tardes, Maricruz, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes, José María, es un placer poder saludarte desde Córdoba. Qué bueno, nosotros aquí en el otro lado del charco del Atlántico y bueno, estamos escuchando esta fantástica canción de Marifé de Triana, Maricruz, que me decías antes que llevas ese nombre por esta canción, ¿verdad? Así es, este fue el nombre que mis padres eligieron para mí porque fue una copla muy popular en el año 81 por una película que se llamaba Cría Cuervo y que tuvo gran repercusión en esos tiempos, ¿no?, de tanto cambio en España. Sí, la verdad es que hay bastante gente, decíamos, hay mucha gente en España, bueno, bastantita gente que sí recibe el nombre de Maricruz, no tanto aquí en México, no es tan común, aunque sí conocemos algunas personas que así se llaman. Bueno, quería presentarte. Maricruz Blanco es una arquitecto, casi ya doctora en arquitectura, especializada en distintas áreas. Maricruz es una persona que, aunque actualmente vive en Córdoba, desde allí lleva proyectos desde España lleva proyectos para México y para otros países. Ella tiene una especialidad muy interesante, que es un poco lo que queríamos hablar, pero sobre todo hablar un poco de tu experiencia de vida, de lo que has estado haciendo en este tiempo que has estado en México, has estado en distintas partes de la República. Tu especialidad realmente dentro de la arquitectura urbanística es el tema de la accesibilidad universal. Eso que muchos de los que, pues no tenemos ninguna discapacidad, pues no nos damos cuenta, porque gracias a Dios tenemos la facilidad de poder subir escaleras o ver o oír perfectamente, y las ciudades no se nos complican, pero hay muchas personas que no contemplan no tienen esa ventaja, y muchas veces se les complica, y ciudades como a lo mejor Ciudad de México, otras ciudades que hay por el mundo, pues se complican. Yo en principio, Maricruz, quería preguntarte, ¿cuál es tu primer contacto cuando decides o te llaman o tomas la decisión de venir a México? Pues mi primer contacto con México pasa por la UNAM. Va a ser mi primera experiencia, tanto a distancia como en la llegada al país, a través de mi investigación en todos los temas que estás comentando, muy relacionados con el humanismo, muy relacionados con la vida de la persona en la ciudad. Y el gran reto surge cuando, desde todos mis puntos de vista, los que había ido afrontando la vida de las personas con discapacidad, se me plantea la posibilidad de desarrollarlo en México, ¿no? Y especialmente en la Ciudad de México, que es una urbe tan grande y tan diferente a todo lo que conocemos en España, que pues suponía un verdadero reto en un momento en el que México estaba pues despertando de alguna manera a ese gran auge que a día de hoy tienen ya las personas con discapacidad y que ya se ha reconocido, ¿no? Entonces mi primer viaje pues llega directamente, desemboca en Coyoacán y desemboca en CEU, y bueno, toda esa experiencia que supone, ¿no?, para una persona que no ha viajado antes a un país latinoamericano, el llegar a un país pues tan carismático como es México, ¿no? Y aparte a una ciudad, pues yo diría que tan excepcional en todos los sentidos, ¿no? Desde la perspectiva española y desde la perspectiva que yo creo que ahora incluso consideraría mexicana, ¿no? Sigue siendo excepcional y sigue sorprendiendo a cada uno que va llegando allí. Y cuando tú llegas, tomas esa decisión a través de la Universidad de México, llegas allí, obviamente pues una chica bastante joven, porque eres muy joven, que llegas sola a un país, en este caso México, a una ciudad, como bien dices, tan enorme. México, todos los que conocemos México DF, que somos la mayoría, pues es comparado de tu Córdoba natal a México, pues imagínate, tiene que ser un cambio bestial, ¿no? Y ahí yo creo que, digo yo, que a todos los que nos dedicamos a una cosa, a lo que nos dediquemos, entra nuestra deformación profesional. En tu caso es me imagino, el ir analizando pues la accesibilidad, ¿no? Y ver en esta ciudad tan enorme cómo está ese tema, ¿no? Pero tu primer contacto con México,
¿Te lo esperabas así? ¿Te sorprende? No sé, cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Qué es lo que notas cuando llegas? Pues mira, mi primer contacto empieza realmente en España, ¿no? Cuando todo el mundo empezó a preguntar, ¿pero por qué? Y yo decía, bueno, es que me parece apasionante. Desde mis primeras clases de historia de la arquitectura iberoamericana en la universidad había deseado conocer Monte Albán. Siempre habían contado los profesores que habían viajado allí, éramos muy jóvenes, y contaban la experiencia de lo difícil que era llegar. Aquello parecía tan tedioso que dije, bueno, algún día yo voy a ir a esa ciudad. Y todo el mundo era como, sí, claro, en medio del campo, tal como se plantea realmente, ¿no? En todo el corazón de Oaxaca. Y entonces pues surgió esta posibilidad y yo dije, pues yo voy a ir. Evidentemente la imagen que existe en España de los amigos, da igual la generación respecto a México, por todas las noticias que oímos, pues es compleja, ¿no? Entonces nadie entendía muy bien, costó, pero aún así a mí me parecía que era un sitio tan atractivo que había que conocerlo y que había que entender por qué todo el mundo que va vuelve enamorado de aquel lugar. Y me lancé. Y la verdad es que la sorpresa es que nada más llega una familia de León de Guanajuato que me esperó en el aeropuerto de México DF pues para recibirme a las 5 de la mañana. Habían hecho un trayecto en camión de 5 horas y media o 6 para llegar exactamente con un cartel, cosa que en España no es muy habitual, que decía arquitecta Cruz Blanco, ¿no? Bienvenida. Y a mí aquello me pareció como si hubiera llegado a casa. Era una tranquilidad. Además habían viajado a España, conocían gente en común y esta familia pues bueno, me ayudó en mi alojamiento en Coyoacán. La universidad me había ayudado en todo, me habían llamado millones de veces, todo estaba muy bien atado y me acompañaron y me enseñaron qué eran los pesos, no sé, qué era la comida, qué era el chile, cuánto chile iba a tolerar, qué frutas, cómo se llamaban, todo lo que no conocía. Me llevaron a ver un poco como lo básico, el transporte y tal, y ahí me quedé. No. Y bueno, pues acto seguido decidí por mi segundo día irme sola al Zócalo, que una experiencia bastante reseñable, sin tener ni móvil ni saber absolutamente nada, y no podía volver, no sabía usar el metro, no. Realmente es una situación muy desconcertante cuando uno cree que México es Madrid, ¿no? Y cree que la dimensión es muy parecida y realmente no es tan parecida, ni bueno, es que es tan grande que costaba trabajo, ¿no? Cosa que con el tiempo se llega a controlar. O sea, que tu primera experiencia, por lo que nos narras y nos cuentas, Maricruz, es estupenda. Es decir, tú casi llegas con una familia que te recibe, que eso pues dice mucho del humanismo que tienen los mexicanos, de la amabilidad, de la hospitalidad, que eso sí es cierto que hay que reconocerlo, que tienen unos más que otros, por supuesto, como en todos los lados, pero fíjate que tu caso, aparte del tema de la universidad, pero que esa familia te fuera a buscar y que te dieran como una especie de clase express de todo lo que no debes hacer, por dónde debes ir, la verdad que es de agradecer muchísimo, ¿no? Esta familia no conocía el DF ni conoce mucho el DF, ha viajado, pero venía de visita casi. Y bueno, era curioso porque fue mi propia familia la que lo encontraron, no los conocíamos de nada, yo no sabía qué cara tenían ni siquiera, no sabía bien sus datos, pero bueno, sabes que cuando la bondad pues se acerca uno sabe perfectamente en qué manos está, ¿no? Y a día de hoy pues les considero mi familia, nos llamamos todos los días y bueno, supongo que es una amistad que va a durar pues mucho tiempo, ¿no? Estarán contentos, de hecho, de escuchar esto. Claro. Y bueno, así empieza la aventura. Y esa aventura, cuando, bueno, pues tú vienes aquí a un proyecto de universidad para el tema de accesibilidad, creo, ¿no? Sí, exactamente. Comenzamos un proyecto para desarrollar parte de la investigación que yo hago en la universidad y a nivel personal también desde hace ya 10 años, vinculada con la aplicación de todas las normas reguladoras tipo Reglamento de Construcciones en México, Código Técnico en España, normas urbanísticas, cómo adecuarlas para que las personas con discapacidad estén incluidas en los futuros diseños de ciudad, ¿no? Entonces para eso pues la UNAM y el posgrado de urbanismo se volcaron y bueno, he tenido varias oportunidades de impartir varios workshops allí, de dar diversas clases, después he viajado a otras universidades por el país en distintas visitas y bueno, la verdad es que es un tema que tiene mucho interés, a nivel de gobierno ha tenido mucho interés, hemos hecho bastantes colaboraciones y yo creo que se han dado pasos importantes, que he tenido la oportunidad de transmitir pues bastante de mi experiencia en España, de casos que conocía y viceversa, y traerme de México tantísimo como me he traído en cada visita.
y trasladarlo a España, ¿no? Que yo creo que es algo, y te resaltaba antes, importantísimo. O sea, tenemos mucho que aprender en España de México y de Latinoamérica, mucho, de muchas maneras. O sea, igual que de la manera inversa también, ¿no? O sea, yo creo que hay que se nutren mutuamente ambos sistemas en aspectos pues muy, muy distintos, ¿no? Claro, de hecho, muchas veces con profesionales de distintas áreas, cuando llegan a México se sorprenden porque muchas veces, por desgracia o por una falta de información, pensamos que México todavía está en la prehistoria, y no es así. Obviamente hay cosas que está un poco más atrasada, hay cosas que está más adelantada que incluso que Europa, ¿no? Pero en ese intercambio tan importante en tu profesión, la verdad es que yo creo que puede ser una mancuerna muy, muy, muy interesante. Mi pregunta siguiente es, Maricruz, cuando tú ves una ciudad, una megaciudad como es el Distrito Federal, donde, bueno, entre toda la zona conurbada, pues se considera que diariamente hay 25 millones de personas furulando por ahí, edificios. Además, Ciudad de México, todos sabemos que, por desgracia, tiene una situación geográfica bastante compleja en cuanto a temas sísmicos. Encima está situada encima de lagunas desecadas, es decir, la altitud, los dos volcanes que hay, es decir, está como una zona diciendo no pongas nunca una ciudad aquí, o sea, como si dijera, no pongas una, y ahí la pones, ¿no? Entonces tiene una serie de características, pero en la parte de arquitectura, de accesibilidad, que muchas veces, como decía al principio de esta entrevista, los que somos no tenemos ninguna deficiencia, es decir, pues vemos perfectamente, oímos, podemos caminar, no vamos en silla de ruedas, no nos damos cuenta que hay una cantidad de personas que, por desgracia, tienen esa minusvalía, podríamos decirlo así, y que vivir en Ciudad de México tiene que ser, para todo el mundo es un poco caótico, pero me imagino que con una discapacidad, Maricruz, tiene que ser un poco muy complicado, ¿verdad? Pues la verdad es que me sorprendió mucho desde el tratamiento que había hasta las instituciones que ya había formadas y las intervenciones que había realizadas. Realmente fluye mucho el conocimiento a día de hoy por las redes, y es verdad que existían ya muchas alusiones a las intervenciones urbanísticas de carácter más de diseño universal que existen en Europa. Existían muchos guiños a distintos puntos de Europa y, al mismo tiempo, pues la primera sorpresa en la Ciudad de México va a ser su carácter tan patrimonial, ¿no? Para mí, el hecho de reconocer barrios históricos con los que me sentía totalmente identificada, de la propia Andalucía, de España, no sé, desde hablar de Trujillo en Cáceres hasta hablar de la propia Córdoba o de Callejuela de Sevilla, desde el pavimento, incluso pavimentos que en España, pues bueno, estamos un poco intentando eliminar. Cuando los ves en México y los ves conservados a veces no con intención, sino por el paso del tiempo, porque nadie lo ha quitado, pues te das cuenta del valor tan grande que tiene y el valor patrimonial que a veces supone el no conservar, ¿no? El hecho de el no eliminar nada para renovarlo. Claro. Entonces, sí me sorprendió que las aceras eran muy grandes, que se usa mucho el concreto, el hormigón, entonces permitía. No así el hecho de que los árboles, como crecen tanto, cosa que no suele pasar aquí en el sur, como crecen tanto, pues levantan, tienen alguna fisura, alguna grieta, a veces están muy destruidos, pero es cierto que tienen muchas condiciones para ser totalmente accesibles, al tiempo que en temas de movilidad urbana sostenible el transporte es mucho más eficiente. A mí aquello de que un señor de un pesero me dejara en la puerta del sitio donde iba me sorprendió tantísimo que a día de hoy en cada conferencia que doy lo sigo contando, ¿no? O sea, es que voy a la calle tal porque, señores, que cómo se llega, me dice, no hay problema, yo la llevo, señorita, ¿cómo que usted me lleva? Es un transporte público. Entonces me pareció que esa hospitalidad, no solo por personas que van en silla de ruedas o personas con discapacidad visual, sino también personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Uh-huh. Un turista, cuando llega a México, el dialecto no se parece, no nos entendíamos, y yo hablaba y ellos hablaban, y yo hablaba y ellos hablaban, y me pasaba con los alumnos, ¿no? Maestra, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué significa acera? ¿Qué significa farola? ¿Qué significa banco? ¿Qué significa calzada? Y claro, y me quedé como, pero entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, en esa sorpresa de aquí no me entienden, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues es muy fácil, porque la gente es muy clara, la gente dice las cosas. En España, pues siempre le damos mucho rodeo,
nos da vergüenza, no lo decimos, y en México pues la gente te lo explica. Entonces, a través de esas explicaciones y de mis propios alumnos, que hicieron una labor didáctica tremenda, ¿no?, fui conociendo, examinamos distintos barrios de la ciudad y fuimos